Buenos días, profesor. Muy buenos días, Sebastián. Disculpe, ahí me faltaba colocar mi hermosa cara. ¿Cómo está Fernanda? Ahí acaba de ingresar Isidora. ¿Y quién más está? Y Lila. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ya, espero que hayan tenido una buena semana. Espero que, bueno, yo sé que normalmente aquí, justo los que están aquí eh, conectados, en mis clases la mayoría de las veces siempre están. Así que creo que si son responsables en mis clases, más que seguro son responsables en las otras clases. Así que estoy seguro que le está yendo bien. ¿Ya? Queda muy poquito, muy poquito. Así que a tratar de generar ganas, a poner todo el empeño. Así como a mí también me pasa igual que ustedes. Uno está rendido, está cansado, un poco gato, aburrido, ¿cierto? Pero hay que tirarle ganas y hay que tratar de pensar en que ya nos queda poquito, ya vamos a salir de vacaciones, vamos a disfrutar, nos vamos a relajar. Esperemos que traten de bajar esta nueva alza que se está dando de coronavirus y no pasemos una, unas vacaciones encerrados, no es la idea, ¿cierto? ¿Ya? Pero, y esperar que se solucione luego esto para el próximo año volver a clase. ¿Quieren volver a clase ustedes, no? Saludos a todos, muy buenos días, Rocío. Ailén, que acaba de ingresar. ¿Quién más acaba de ingresar? Bueno, está Francisca Carrasco, que también. Gael, muy buenos días. Y Javiera, buenos días a todos. Ya, vamos a seguir con este tema sobre las ondas, que es un tema que poco se conoce, es un tema bastante complejo entenderlo en un principio. Pero vamos a tratar de darle un poquito de significado, ya que normalmente está en todo nuestro entorno, ¿ya? El detalle es que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, primero que todo, ¿alguien se acuerda qué es lo que era una onda? ¿Cómo se define una onda? ¿O cómo lo pueden entender qué es una onda? ¿Alguien se acuerda? Cuando una gota cae, por ejemplo, a un lago, genera ondas que se van expandiendo. Ya, bien, bien. Sí, ya, ahí se están generando ondas. Es un tipo de onda ahí. Ya, me dicen también es una perturbación en la materia. Ya, bien, excelente respuesta. Eh, ya, bueno, ahí que me colocan que tienen que entran y salen, yo no sé, bueno, que va a quedar justificada, no se preocupe, va a quedar justificada. ¿Ya? Cuando digo justificada, por favor, a veces me malinterpretan. Justificada no quiere decir que quedan presentes, ¿ya? Por si acaso. Pero sí va a quedar justificada. Yo le coloco una J de justificación. ¿Ya? Bueno, entonces, claro, como ustedes decían ahí, ¿cierto? Es una perturbación en la materia, ¿cierto? Se produce cuando toca no solamente una materia, bueno, podemos ver onda también en el vacío, pero se produce cuando, ¿cierto? Hay cierto movimiento en las partículas, ¿ya? Entonces, en las dos respuestas también están correctas, ¿ya? Así que bien, bien. Yo me gustaría explicar nuevamente a aquellas personas que a lo mejor no estuvieron en la clase anterior con un esquema. Este esquema fue el que usé en la clase anterior, donde supongamos que yo me encuentro en este momento mirando la muralla. Se encuentra a una cierta distancia, ¿ya? Encuentra una cierta distancia mía, y yo puedo ver que en este momento estoy hablando. Si una persona se colocara justamente ahí en la muralla, podría escucharme, ¿ya? Porque no estoy muy lejos, creo que son aproximadamente 2,5 metros, 2 metros, ¿ya? De la muralla. Entonces la persona podría escucharme. Ahora, ¿cómo me puede escuchar? Porque esto es lo que nosotros notamos, ¿cierto? Vemos un vacío, ¿sí? ¿Ya? Pero nosotros al hablar, ¿cierto? Nosotros al hablar generamos una perturbación, un movimiento, generamos un, ¿cómo se le puede también nombrar?
estoy buscando sinónimo, sinónimo de perturbación, de movimiento. Generamos que estas partículas se muevan, ¿ya? Si nosotros notamos, ya, así, si lo vamos a lo microscópico, en el aire hay partículas, ¿ya? Hay partículas donde están ahí, están ubicadas, nosotros no las podemos ver a simple vista porque son muy, muy pequeñas, ¿ya? Pero está lleno de partículas, ¿ya? Entonces nosotros, esto es lo que vemos, nosotros no vemos nada, no vemos esas partículas que están en el aire. Pero si nosotros lo analizamos, podemos ver así, ¿ya? Entonces cuando nosotros hablamos, voy a colocar aquí play, ahí, cuando hablamos, no sé si alcanzan a escuchar, voy a colocar aquí para que escuchen, ahí para que escuchen. Bueno, nosotros hablamos y lo que generamos, fíjense, lo que generamos nosotros es que estas partículas que están aquí, entre la distancia entre donde estoy ubicado y el muro, se muevan, se perturban, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos generando con este sonido, estamos generando cierta cantidad de energía. Inténtenlo, coloquen un vaso y griten lo más fuerte posible y van a ver que el agua tiende a moverse, porque lo que yo estoy haciendo ahí estoy perturbando o estoy moviendo con la energía de mi voz, ¿cierto? Tanto el agua como el aire, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. Entonces, fíjense que las partículas aquí se mueven solamente, se mueven. Estas partículas, que son las partículas del aire, digamos, no logran llegar, no se mueve esta partícula que está acá, no se mueve de aquí hacia allá. Fíjense que lo único que hace es este movimiento que es como perturbación, que genera esta energía que sale de mi voz, en este caso del parlante, ¿ya? Entonces, eso es, y si nosotros lo vemos como una onda, fíjense, eso es lo que nosotros estamos viendo ahí, ondas, en este caso el sonido, una onda tridimensional, porque el sonido no solamente lo escucho en un sentido, o en dos sentidos, en un plano, sino que lo escucho, yo grito, las personas me escuchan que están en el segundo piso, personas que están a lo mejor, si yo estoy ubicado en el sótano, ¿ya? Muy pocas personas tienen sótano, yo no tengo sótano, pero supongamos que están en el sótano, escuchan abajo, personas que están atrás mío también escuchan, y personas que están adelante mío. Entonces, escuchan en todos los sentidos, ¿ya? En toda dirección. Ahora, por eso cuando nosotros hablamos sobre el sonido, que es una onda, ¿ya? Una onda, y eso es lo que está haciendo. Aquí yo tengo ambos. Tengo las partículas, podemos ver aquí que lo que se está trasladando, ¿ya? Lo que se está direccionando, ¿ya? Hacia una ubicación, en este caso, es la energía, ¿ya? Es la energía. Pero no se mueven las partículas, si bien las partículas se mueven aquí, se mueven aquí en este sector, pero no se traslada. Lo que se traslada es energía, ¿ya? Es energía. Por lo tanto, hay que tener eso muy, muy clarito, ¿ya? Bueno, eso quería comentar un poquito para recordar el contenido. Fíjense entonces cuando yo vengo, paro, ¿ya? Entonces la onda, fíjense que se fue como yendo así, hacia. Y ahí es donde nosotros escuchamos los ecos también, ¿ya? Yo genero aquí, genero un sonido, ¿ya? Y después paro, van a darse cuenta que si tuviera un muro acá, esta onda va a chocar aquí, ¿cierto? Y va a volver a mover las partículas, pero en la dirección opuesta, como devolviendo la onda, ¿cierto? Por eso que nosotros después escuchamos los famosos ecos. ¿Ya? Bueno, esas son propiedades que vamos a ver un poquito más adelante, pero quería también ahí destacar. Bueno, eso es lo que nosotros vimos a grandes rasgos en la clase anterior. Hoy día me gustaría presentar un video para tratar de motivar hoy día la clase, ¿ya? Que tiene que ver con las ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales es un término muy poco usado, ya que fue hace muy, es un término que lo usó Albert Einstein, ¿ya? Es una de las demostraciones que él generó. Las matemáticas generan muchas demostraciones, ¿ya? Pero que no son validadas,
¿Por qué? Porque cuesta muchas veces validar cierta información. Es muy difícil decir que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Es muy difícil, ¿ya? Si bien a lo mejor han hecho varios experimentos que se acercan a esa medida, es muy difícil llegar realmente a ese valor, ¿ya? Porque cuesta mucho. Tener ciertas... La velocidad de la luz es tan rápida que nosotros, a pesar de que nosotros eh, queramos en cámara lenta ver un haz de luz, ¿ya? Prender y apagar un haz de luz y tratar de verlo, no se ve pero un pequeño destello, pero no se ve de manera gráfica, ¿ya? Y a pesar de todo, de ser tan rápida, nosotros normalmente nosotros la luz del sol la vemos después de 8 minutos, por lo tanto la luz que estamos viendo, nosotros estamos viendo el pasado de una luz, ¿ya? La luz que genera el sol en este momento, si yo miro el sol, estoy mirando tiempo pasado del sol. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que la luz tiene una gran velocidad, se demora cierta cantidad en viajar. Igual tiene un cierto tiempo que se demora en viajar, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, desde el sol a nuestros ojos, se demora aproximadamente 8 minutos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver cuando vemos una estrella en el cielo, a lo mejor esa estrella ya murió hace mucho tiempo. Una estrella muy brillante que vemos en el cielo, a lo mejor fue una supernova, y que nosotros murió hace millones y millones de años atrás. ¿Ya? A ver, me están escribiendo ahí. Profesor, ¿por qué para los insectos nosotros somos más lentos? Por ejemplo, con las moscas para ellas somos demasiado lentos. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. No la tengo muy claro. No le quisiera dar una respuesta que fuera equívoca. También me la he hecho y me la había contestado, pero se me olvidó realmente cuál era en exactitud, por qué nosotros sentimos que se mueve, para la mosca lo movemos más lento, ¿ya? Principalmente, si yo lo veo con respecto a física, ¿ya? Como nosotros saben que el tiempo es relativo, ya sí, ya, primero voy a responder la primera pregunta, son buenas las preguntas. Me dice, ¿por qué las moscas a nosotros nos ven como que estuviera más lento? Bueno, las moscas se mueven muy rápido, y cuando uno se mueve muy rápido, nuestro centro de gravedad, nuestra aceleración de gravedad, ¿cierto? Influye. Por lo tanto, la aceleración de gravedad, a pesar de que la mosca tiene muy poca masa, comparado con las personas, son muy rápidas, muy rápidas. Y eso eh, modifica o distorsiona el tiempo. Por lo tanto, se podría decir que a pesar de que estamos en un mismo plano, misma Tierra, ¿cierto? La aceleración de gravedad de la mosca es más rápida, se mueven con más velocidad, y por lo tanto, al moverse con más velocidad, el tiempo para ellas pasa más lento, ¿ya? Es como lo mismo como no sé si ustedes han visto alguna vez que si son dos gemelos, y uno de los gemelos toma un cohete espacial, ¿cierto? Se va al espacio, viaja aproximadamente 20 años, ¿ya? Y cuando llega a la Tierra, la persona está en la Tierra, ¿cierto? Envejeció 20 años, mientras que la persona que viajó a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, suponiendo que se puede, ya solamente ha envejecido aproximadamente 6 a 7 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que para la persona pasa el tiempo de la misma forma que va ¿cómo se llama? En el cohete, la aceleración que adquiere, la velocidad que adquiere, ¿cierto? El cohete hace que el tiempo pase más lento, ¿ya? Ahora, nosotros percibimos, por eso dicen que el tiempo es relativo, ¿ya? Entonces, para la mosca pasa lo mismo. Como son tan rápidas, su aceleración es mucho mayor a la de un ser humano. Intenten de repente tratar de matar una mosca, a pesar de que vamos a mucha velocidad, a veces cuesta, ¿ya? O simplemente cuando nosotros pescamos un matamosca, y el matamosca hace una flexibilidad y hace esto, muy rápido. Con nuestra mano, a pesar de que nuestra mano intentamos verlo, fíjense, yo estoy ahí pasando la mano por encima a una velocidad trato no tan rápido,
Un matamosca va mucho más rápido, ¿ya? Por eso es que en este caso las moscas se ven un poquito más lentos. La explicación física. Ahora, debería haber también una explicación biológica que podría preguntárselo al profesor eh, Ernesto, ¿ya? Y con respecto a otra consulta que me dice el sobre los puntos, no sé si usted cuando ven el sol o ven alguna luz, ¿cierto? Y después como que cierran los ojos y hacen una cosa así como que empiezan a mover, así ¿cierto? Como que empiezan a mover y ven como unos pequeños puntitos. Bueno, eso se debe a la retina. La retina, recuerden que es es como una membranita muy, muy delgadita. Entonces, al nosotros mirar con mucho tiempo una luz, ¿cierto? Una luz, lo que hace es generar la membrana nos protege de esa luz. Por lo tanto, genera agüita, genera como ciertos líquidos que permiten de que se vaya humedeciendo, porque se nos están secando el ojo, se lo está secando. Entonces, produce cierta agüita, y esa agüita nos queda ahí cuando nosotros cerramos y abrimos los ojos, se ve como que hubiera unos puntitos, ¿ya? Y después vamos siguiendo, así vamos siguiendo un punto fijo, y el punto fijo como que se va moviendo, ¿no? ¿Ya? Esa es la agüita que está ahí dentro de la retina, entre la retina y la córnea, ¿ya? Y por eso se ve eso, pero después se pasa. ¿Por qué se pasa? Porque la agüita se seca. ¿Ya? Buenas preguntas, muy buenas preguntas. No sé si respondí a su pregunta, mi amiga, a ver, era ¿quién era? Era María. María siempre genera buenas preguntas. Y eso la hace ser mucho más inteligente. Generar preguntas nos hace ser mucho más inteligentes, ¿ya? Porque queremos conocer un poquito más de nuestro entorno o de nuestra realidad. Hoy día voy a tratar de ir muy rápido, vamos a reconocer que la onda se propaga de diferentes maneras y además vamos a explicar cómo se clasifican estos distintos criterios. Me gustaría mostrar un video antes de proseguir. Recuerden que lo que estoy analizando ahora va de la página de la 8 a la 11, ¿ya? Así que pueden mirar en el libro de la 8 a la 11. Y me gustaría mostrar este video, dura 5 minutos, espero que por el tiempo alcancemos a ver todo el contenido, la otra lo voy a ver un poquito más rápido. Pero es súper importante, es súper interesante, que son las ondas gravitacionales. Lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. Hace 1.300 y después lo conversemos, ¿ya? millones de años, dos agujeros negros masivos que orbitaban entre sí colisionaron. Lo que formaron fue un único agujero negro descomunal, y en cuestión de una fracción de segundo liberaron energía con una potencia que llegó a ser 50 veces mayor que la de todo el universo observable. El 14 de septiembre de 2015, los efectos de ese violento episodio se sintieron en la Tierra. Ese día pasó a la historia como la primera vez que los científicos lograron detectar de forma directa las llamadas ondas gravitacionales, y la humanidad descubrió una nueva forma de ver el universo. Para explicar qué son las ondas gravitacionales, antes es preciso hablar de Albert Einstein. Sí, lo que la humanidad logró observar de forma directa por primera vez en 2015, Einstein lo predijo matemáticamente 100 años antes en su teoría de la relatividad general. Según los cálculos de Einstein, algunos de los procesos más destructivos que ocurren en el universo provocan ondulaciones en lo que vulgarmente se entiende por espacio, pero que para la física es el espacio-tiempo. Estas ondas cósmicas se extienden igual que las pequeñas olas que se producen en la superficie de un estanque cuando le arrojamos una piedra. Es decir, parten de la fuente, en este caso a la velocidad de la luz, y se alejan en todas las direcciones, en este caso por el universo. En verdad, todo objeto masivo que acelera produce ondas gravitacionales. Esto incluye nuestros cuerpos cuando nos movemos o los autos cuando circulan. Pero tanto la masa como la aceleración de los objetos en la Tierra son demasiado pequeñas para producir ondas gravitacionales que podamos detectar. Para ello hay que recurrir a eventos cataclísmicos, tan explosivos que incluso rara vez ocurren en nuestra galaxia. Estamos hablando de la colisión entre sí de agujeros negros o entre estrellas de neutrones, o de la explosión de una estrella masiva al llegar al final de su vida, lo que se conoce como supernova. Aún así, estos procesos ocurren muy lejos de la Tierra, por lo que para cuando las ondas gravitacionales llegan a nosotros, son miles de millones de veces más débiles. Volviendo al ejemplo de los dos agujeros negros del principio del video, la cantidad de oscilaciones de espacio-tiempo que estos generaron en la Tierra ese día de 2015
fue 1000 veces más pequeña que el tamaño de un protón. Es por eso que Einstein pensó que jamás seríamos capaces de obtener evidencias físicas de la existencia de las ondas gravitacionales. Y sin embargo, pasó. Para lograrlo, los científicos usaron un instrumento muy sensible llamado Observatorio por Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, o LIGO por sus siglas en inglés. Lo que sucede es que cuando una onda gravitatoria pasa por la Tierra, comprime el espacio-tiempo en una dirección y lo estira en el otro. Esto es justamente lo que logra detectar LIGO. Para ello cuenta con 2 brazos de más de 4 kilómetros de largo, dispuestos en forma de L y equipados con láseres, espejos y otros instrumentos de extrema sensibilidad. Entonces, al pasar una onda gravitatoria, la longitud de los brazos cambia, aunque claro, de forma infinitesimal. Para lograr datos fiables, fueron necesarios 2 de estos observatorios que son idénticos y que se encuentran ambos en Estados Unidos. Uno en Livingston, Luisiana, y el otro en Hanford, Washington. Gracias a esa distancia que hay entre ellos, fue posible verificar que la señal efectivamente venía del espacio e incluso determinar la dirección del evento que causó las ondas gravitacionales. En el caso de ese primer registro histórico, las ondas pasaron primero por Livingston y 7 milisegundos después por Hanford. Y debido al área del cielo de donde provino la señal, fue que se supo que la colisión de los agujeros negros ocurrió hace 1300 millones de años. En otras palabras, sucedió en tiempos en que la vida en la Tierra estaba dando el salto de organismos unicelulares a multicelulares. Desde que se logró este histórico descubrimiento, 3 de las figuras claves en la creación del LIGO recibieron el Premio Nobel de Física y se han detectado más ondas gravitacionales. Además, se han modernizado los observatorios que ya existían y se están construyendo nuevos en la Tierra y para lanzar al espacio. Comprobar que una vez más Einstein tenía razón es siempre interesante, pero lo verdaderamente importante en la detección de las ondas gravitacionales es que abrió una nueva ventana al universo. Antes solo éramos capaces de detectar los objetos o fenómenos que emitían luz o que nos enviaban partículas. Ahora también podemos aprender de aquellos que emiten ondas gravitacionales. Esto incluye ampliar nuestro conocimiento sobre los agujeros negros y sus parientes aún menos conocidos, las estrellas de neutrones. Pero también existe la posibilidad de que, en la medida en que los instrumentos de detección se vuelvan más y más sensibles, lleguemos a estudiar los restos de la radiación gravitacional creada por el propio Big Bang. La historia nos indica que cada vez que encontramos una nueva forma de ver el universo, hacemos descubrimientos inesperados. Las ondas gravitacionales no serán la excepción. Tenemos un video sobre la teoría del... ¿Qué les pareció? Cuéntenme. A ver, ahí me comentaba, sí, la acepté, Francisca, sí la acepté, por eso se paró. Es que cuando acepto a alguien, se para el video, por eso a veces... Pero ya dije, yo la voy a aceptar, no, si no va a quedar mucho rato esperando. Así que sí la acepté. ¿Ya? Bueno, un tema para largo, un tema bastante complejo, ondas gravitacionales, donde, fíjense, las matemáticas ya la habían predicho hace aproximadamente más de 100 años. Así que interesante, ¿o no? Que las matemáticas ya me digan que hay algo por ahí. Los agujeros negros aproximadamente también fueron propuestos hace más de 100 años, mucho más de 100 años, ¿ya? Donde también dijeron, hay ciertas cosas ahí que tienen mucha densidad, tienen mucha energía. Entonces, muy interesante lo que nos dice la matemática. Albert Einstein descubrió muchas cosas, tuvo grandes descubrimientos, el tema es demasiado interesante. Así es. Yo no conocía lo que dijo la chica, y bueno, y esa es la idea, ir aprendiendo, ¿cierto? Ir aprendiendo. Bueno, este es un video motivacional para que vean la importancia de conocer la onda y cómo nos van a ir avanzando, ¿cierto? Cada vez se conocen, estoy como suscrito a una página que es sobre la astronomía, ¿ya? Es la Unión Astronómica de todo el que entrega los últimos términos, noticias, entonces estoy como suscrito ahí, me refiero, estoy como, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Suscripción se llama, pues, cuando uno está como, que llegan la campanita y cosas así, ¿cierto? ¿Eso se llama suscripción? No me acuerdo muy bien el término. ¿Ya? La cosa es que ahí van informando y de repente aparecen nuevos términos que yo no conozco, y empiezo a investigar y aparecen nuevos astros, nuevos tamaños, nuevos elementos,
nuevas estructuras cósmicas y un sinfín de cosas. Por eso es tan importante mantenerse al día. ¿Ya? A ver, ¿qué más me comenta? Y más cuando hay personas del pasado que decían cosas y hasta ahora ya lo sabemos. Sí. Lo interesante, mira, imagínense que nosotros en este momento, gracias a nuestro avance, somos las únicas personas que podemos mirar al pasado. Fíjense, nosotros estamos mirando al pasado. Ese gran choque entre dos agujeros negros que se formó, uno, que tiene que haber sido aproximadamente en el centro del universo, ¿ya? En el centro del universo, podemos ver que pasó hace millones y millones de años, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos viendo es recién esa onda que viajó millones y millones de cantidades, ¿cierto? De kilómetros, ¿ya? Llega, es lo mismo que cuando están en un pequeño, fíjense que es como que nosotros fuéramos una pequeña molécula en una cantidad de agua, en un recipiente de agua. Entonces, bueno, para nosotros viaja muy rápido porque estamos mirando la aceleración de una forma distinta. Ahora, ¿qué pasa cuando esas partículas se mueven muy lenta con respecto al movimiento del agua, ¿ya? O muy rápida, pongámosle mejor, muy rápida con respecto al agua? Entonces se ve como que el tiempo fluye más lento. Es lo que más o menos decía la pregunta ahí recién, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando vemos esas ondas gravitacionales que nos llegaron recién en el 2015, y esa colisión fue hace ¿cuánto tiempo atrás? Montón, ¿cierto? Un montón de tiempo atrás. ¿Ya? Profesor, los fenómenos que ocurrieron en el espacio, ¿cuánto pueden durar para que aún se pueda ver en el planeta Tierra? Aproximadamente se habla de millones de años, ¿ya? Todo depende de la colisión. Por eso, para nosotros observar enfocado aquí en las ondas gravitacionales, tiene que ser una colisión muy, muy grande, ¿ya? Nosotros, imagínense, nosotros si llegaran, si nosotros hubiera la posibilidad, vamos a ver una suposición, nosotros estamos tan acostumbrados a que el Sol genere ondas gravitacionales, pero nosotros en un momento para otro viene y sacan el Sol. Tomaran el Sol así, lo tomaran y lo sacaran. Alguien pudiera hacer eso. Y nos deja sin el Sol. Nosotros nos vamos a demorar 8 minutos en aproximadamente en percibir recién, 8 minutos aproximadamente en percibir recién la catástrofe que va a generar el Sol, ¿ya? Se demora una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué catástrofe? Lógicamente se destruye toda la vida, ¿cierto? Porque no va a haber ese calor que necesitamos. Por lo tanto, se va a congelar muy rápido dentro de nuestra atmósfera. Pero el Sol fue sacado así de repente y después de 8 minutos nosotros venimos a enterar lo que sacaron el Sol. Lo mismo pasa con alguna colisión mucho más allá. En el centro de nuestra galaxia, recuerda que nuestra galaxia se llama Vía Láctea, también. Si ahí se supone que entre comillas debería haber algún agujero negro, entonces, si sacaran ese agujero negro, nosotros vendríamos a percibir después de, lo sacaran así, suponiendo, después de 25 años, recién nosotros nos daríamos cuenta de que el universo, la galaxia se está destruyendo, ¿ya? Porque el agujero negro, este gran agujero negro que está ahí en el centro de nuestra galaxia, permite que todas las cosas vayan rotando, ¿cierto? Y que generen esta rotación, ¿cierto? Esta rotación, ¿ya? Y que generen vida, lógicamente. Así que imagínense, ¿cuánto tiempo va a depender de la distancia? Por lo tanto, espacio 1, tierra 0, lógica, nosotros somos una mínima parte, van a darse cuenta lo mínimo que somos. Somos tan pequeños. Pero sí es importante conocer qué es lo que es una onda para entender un poco de cuando hablan de onda gravitacional. Hoy día, de manera muy rápida, disculpen, me demoré mucho en explicar la introducción, vamos a ver cómo se clasifican las ondas. Simplemente vamos a trabajar esta parte de manera muy rápida. Vamos a ver, se clasifican de acuerdo por el medio que se propagan, ¿ya? Cómo viajan estas ondas. También de acuerdo a la dirección de vibración. Se supone que nosotros sabemos que la onda se comporta como una vibración, ¿ya? Hay veces que viajan de frente, vamos a suponer que viajan de frente, entonces a veces vibran de la misma forma, longitudinal o perpendicular, ¿cierto? Transversal. Vamos a analizar también de acuerdo a la extensión del medio, ¿ya? De acuerdo a la periodicidad de la onda, si una onda es periódica o no periódica, y de acuerdo a las dimensiones de la onda, ¿ya?
Entonces, por favor, háganme la pregunta, porque tengo una actividad que la voy a dejar aproximadamente 40 minutos, ¿ya? Para que ganen 8 décimas. Cada uno vale 2 décimas, ¿ya? Así que tienen para la prueba. Entonces, de acuerdo con el medio que se propaga, tenemos dos. Una es mecánica y la otra es electromagnética. Entonces, se supone que las ondas, hay ondas que necesitan un medio para propagarse, un medio elástico, ¿ya? Que son las famosas ondas que podemos ver recién, la onda del sonido. El sonido, para que yo pueda escuchar a una persona al otro lado, necesito, ¿cierto?, que existan partículas que transmitan, ¿ya?, que transmitan esa vibración o esa perturbación en el espacio, ¿ya? O de repente puede ser cuando cae una gota en el agua, ¿cierto? Esta, para generar esas ondas que va a generar esas pequeñas olitas, ¿cierto? Esas olitas que se van a propagar, necesitan el agua, necesitan el agua. O cuando a lo mejor necesito comunicar alguna información, ¿cierto? Por medio de estas, ¿cómo se le llamaba? Era una que se transmitía información cuando iban chocando así, mandaban información, ay, se me fue el nombre, que antiguamente era parecido a los teléfonos, que iban entregaban información con tickets, ¿ya? Ahí también, pues, el cable propagaba la información, ¿ya? Bueno, necesita, en resumidas cuentas, la mecánica, ¿ya? La onda mecánica necesita un medio elástico. Puede ser gaseoso, líquido, pero necesita un medio elástico o sólido, ¿ya? Mientras que la electromagnética se puede propagar en el medio elástico, pero además se propaga en el vacío, ¿ya? ¿Cuáles son? Bueno, las ondas, lógicamente, magnéticas, eléctricas, ondas de radio, ondas, bueno, se me olvidan los nombres, cuál está los infrarrojos, todas esas ondas se pueden propagar de manera en el vacío. Profesor, sé que no tiene mucho que ver, pero tengo una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que se forme un agujero negro en nuestro sistema solar? No, no existe una posibilidad. Cero posibilidad. ¿Por qué? Para generarse un agujero negro, primero tiene que haber colisiones de grandes masas. Y nosotros tenemos, si tenemos, para nosotros es una gran masa, ¿cierto? El Sol, ¿ya? El Sol es una gran masa, pero comparado para que se genere un agujero negro tiene que ser mínimo, mínimo, una estrella por lo menos unas 50 veces más grande que el Sol, ¿ya? Entonces, en nuestro sistema difícil que se genere un agujero negro, ¿ya? Porque necesita mucha, mucha cantidad de energía, ¿ya? Entonces, ahí le respondo su pregunta. No, no hay de qué. Ya, luego, no sé si quedó claro esto. Mire, fíjense entonces, la luz, recuerden, cuando nosotros vemos el haz de luz del Sol, ahí podemos ver, ¿cierto? Viaja por el espacio. El espacio, nosotros sabemos que hay un vacío, no hay un medio elástico. Si bien hay materia oscura y energía oscura, nosotros todavía no estamos bien definidos qué es lo que es eso. Ahí me dieron algunas definiciones de acuerdo a lo que encontraron, que fueron excelentes respuestas, muy buenas respuestas. Ahí después les voy a mostrar la nota, si te alcanzo por el tiempo, no creo que alcance. Pero la luz es un tipo de onda, ¿cierto?, que puede viajar en el vacío. Yo veo esa luz del Sol, ¿cierto?, que pasa por todo el vacío hasta llegar a nuestros ojos, ¿ya? Pero si yo quisiera hablar en el espacio, no podría, porque no hay un medio para propagarse, ¿ya? Entonces esas son las dos diferencias entre mecánica y electromagnética. Por favor, si tienen duda, háganme la consulta, ¿ya? Yo voy a tratar de ir un poquito rápido, porque se me pasó el tiempo. Luego tenemos, de acuerdo a la dirección de vibración, ¿ya? Entonces, tenemos la onda longitudinales, ¿ya? Que dice que las partículas del medio se mueven o vibran, como quieran decirle, paralela a la dirección de la propagación, ¿ya? Entonces, podemos ver acá, aquí podemos ver un esquema. Entonces, fíjense que la dirección, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Se me perdió, aquí está mi lápiz. La dirección donde podemos generar nosotros, no sé, el sonido, aquí está la persona que va a escuchar, ¿cierto? Ahí está la persona que va a escuchar,
y aquí está, no sé, una bocina, ¿ya? Una bocina, se va en esa dirección, empieza a, yo voy a escuchar en esta dirección, ¿cierto? De forma directa, ¿ya? Pero también podemos ver que las partículas, ¿ya? Vibran en este mismo sentido, en ese mismo sentido, ¿ya? Entonces, aquí coincide, las longitudinales, coincide que el medio en que vibra, ¿cierto? Es igual a la propagación donde se mueven, va en la misma dirección. ¿Se entiende eso, no? ¿Ya? Ahora, tenemos otra, que son estas de acá, que las partículas vibran perpendicularmente. ¿Ya? Aquí está. Fíjense que para allá va la dirección de propagación de la onda, porque la onda se está propagando para allá, ¿ya? Y nosotros tenemos que aquí estas partículas vibran en ese sentido, hacia arriba. Ahí. Ahí. Ay, perdón, me quedo tan feo. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, forma, si yo, eso va para allá, forman aquí, por eso dicen que se forma perpendicular, porque la vibración va hacia arriba y hacia abajo, mientras que se propaga hacia adelante. Siempre se va a propagar hacia adelante, pero las vibraciones puede que se produzca distinto. En este caso, la luz es así. Si tenemos el sol así, oye, que estoy dibujando feo. Ahí el sol, supongamos que ese es un sol, ¿ya? Entonces nuestros ojos, ahí, supongamos que es un ojo, ¿ya? Nosotros percibimos la luz en ese sentido, ¿cierto? Eh, eh, la, eh, la luz vibra, ¿cierto? La onda vibra en este sentido, así, hacia arriba y hacia abajo, pero se propaga hacia adelante. Entonces nosotros podemos percibir que la luz va así. ¿Se entiende esto, no? Entonces, la diferencia entre una y otra, longitudinales, tanto las partículas vibran, ¿cierto?, hacia la misma dirección que se propaga la onda, mientras que en este sentido las partículas vibran perpendicularmente a cómo se mueve la onda, ¿ya? O cómo se propaga la onda, ¿ya? Entonces tenemos esos dos tipos. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿No? Vayan dándose cuenta de los ejemplos, porque los ejemplos son lo importante y que después les va a servir para ganarse las décimas. De acuerdo a la extensión del medio. Bueno, tenemos ondas estacionarias, donde dice ahí los pulsos quedan relegados en una determinada región. Supongamos que yo tomo un instrumento como, no sé, como el violín, ¿ya? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que al tocar el violín, ¿cierto? Tiene un pequeño agujero, donde para generar el sonido, para que el sonido que va a generar, queda entre medio de la caja, por eso las cajas son de los violines o de la guitarra, son huecas por dentro. No sé si bueno, yo creo que todos conocen una guitarra, ¿no? Son huecas por dentro. ¿Por qué? Porque cuando yo voy tocando los acordes, ¿cierto? Voy tocando cada una de las notas para ir generando música, el sonido queda estacionado, queda ahí ubicado en este hueco, se mantiene ahí para después, lógicamente, en algún momento va a salir. Sí, estamos claros que va a salir, pero primero se propagan ahí, quedan estacionadas. O también cuando tenemos un bombo, estos bombos también, yo toco el bombo, ¿ya? Entonces, si bien el sonido se expande en todo el sentido, también hay energía que queda ahí, dentro del bombo, ¿ya? Queda estacionada, voy a colocar el nombre para que se acuerden, queda estacionada, ¿cierto? Dentro del bombo, lo mismo en la guitarra. La guitarra yo toco música, hay sonido que sale hacia afuera, en este caso sería viajera, ¿ya? Porque no vuelve a su estado, a su origen, pero también se puede generar que se quede dentro, relegada en una determinada región o en un determinado espacio, ¿ya? Entonces, podemos encontrar que dentro de una guitarra, si tomamos el ejemplo de la guitarra, hay cierta cantidad de energía que queda relegada dentro de la guitarra y otra cantidad de energía que viaja, ¿cierto?, a los oídos de otra persona, ¿ya? Entonces podemos encontrar estacionarias cuando la energía
o los pulsos de energía quedan relegados en una región determinada, ¿ya? O también tenemos que el sonido, perdón, las ondas se propagan de una fuente y no vuelven a su lugar de origen. Bueno, aquí di un ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos a alguien que está entregando señales, ¿cierto? A esta antena, y luego la antena entrega señales a los celulares, puede ser. Aquí puede que haya los celulares. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende estos conceptos? Por favor, vayan diciendo si se entiende. Estoy hablando solo, me llevo a aburrir hablando solo. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando yo les doy el ejemplo del bombo, si el bombo yo lo toco, hay una combinación de este medio, donde se va, a ver, ahí me están escribiendo. Sí, se entiende. Ah, ya, Francisca, donde se extienden. ¿Cuál es? Primero el bombo, vengo, lo golpeo, ¿cierto? Hay algunas que viajan, ¿cierto? Desde la fuente, desde el bombo, viajan al oído de las personas que están escuchando, y hay otras que se quedan estacionadas en, ¿dónde? Ahí en el hueco del bombo, ¿ya? Porque el bombo tiene como unos huecos, como una cajita que al medio hueco, ¿ya? Y ahí queda relegada, ¿ya? Ya, sigo entonces. Estoy tratando de ir rápido para... De acuerdo a la periodicidad, bueno, tenemos ondas que con respecto al tiempo son constantes. ¿Ya? Aquí hay una imagen donde, fíjese, todas tienen la misma amplitud, ya tienen lo mismo, bueno, esto lo vamos a ver, la amplitud es toda esa distancia, la distancia de aquí hasta acá. Tienen también la misma, podemos ver ahí que la misma longitud, ¿cierto? Son como siempre iguales, son todas las ondas iguales, a eso se refieren periódicas. Pero también tenemos algunas ondas que no son periódicas, ¿ya? Que son irregulares, como en este caso. Aquí se puede dar cuenta que atrás, de color clarito, están periódicas. Las periódicas están ahí porque son todas iguales, la de rojo y azul, pero también tenemos ahí que son irregulares, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es muy importante, no sé si lo verán en la asignatura de música, pero nuestras notas musicales, lo que generan son ondas, ¿cierto? Que tienen una cierta amplitud y una cierta longitud, ¿ya? Entonces tenemos esta onda, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son, ¿cuántos? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. 7, ¿cierto? Todas son iguales, todas tienen la misma amplitud y tienen la misma longitud, ¿ya? Pero combinando estas notas, nosotros podemos generar nueva música, ¿ya? Entonces, fíjense que simplemente tenemos ahí una relación entre la música, la belleza de la música y estas ondas. Y fíjense que los mejores compositores de música eran matemáticos. En serio, eran matemáticos. Los mejores compositores de música eran matemáticos. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían que concordar tan perfectamente, ¿cierto? Porque esto yo lo puedo representar, las ondas las puedo representar como un número. Y al representarla como un número, puedo ir trabajando numéricamente cada una de la composición de la música. ¿Ya? Bueno, ese era un dato importante también que a ustedes les debe interesar. Y con respecto a las dimensiones, bueno, tenemos que algunas ondas son unidimensionales, que se propagan solamente en una dirección. Como podemos ver ahí, yo tengo una persona ahí que toma una cuerda, genera ondas, ¿cierto?, que van en una sola dirección. Luego tenemos bidimensionales, o superficiales también se le llama, que se propagan en dos direcciones. Fíjense que el plano, ahí tenemos el plano, se me pierde el lápiz, aquí está el lápiz. Ahí está el plano, es el plano, ¿ya? Podemos ver ahí, está el plano, ¿ya? Entonces estas se propagan en dos direcciones, que va hacia allá y hacia allá, ¿ya? Y este podríamos considerar que es como el plano cartesiano. Y luego, podríamos considerar que es la recta numérica, fíjense, la recta numérica. Y luego tenemos las tridimensionales, esa es la recta numérica, ¿viste? Ahí, en una sola dirección, en un plano. Y luego tenemos las tridimensionales, que son ondas que se propagan en tres direcciones, porque estas se propagan hacia arriba,
hacia los lados, ¿cierto? Y hacia abajo. Entonces se propagan en 3 dimensiones. Entonces aquí nosotros podemos ver que normalmente cuando la relacionamos, tenemos algo así. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Entonces se propagan en todas las direcciones. ¿Ya? Bueno. Y creo que aquí acabamos. Esas son todas las clasificaciones. Disculpe que haya ido tan rápido, pero que me entretuve mucho al principio. Me entretuve mucho al principio. Ya, y aquí está un pequeño resumen que les va a servir para poder realizar la actividad. Entonces, hoy día vimos que las ondas se clasifican de acuerdo a medio de propagación, dirección de vibración, extensión del medio, periodicidad y dimensión de propagación. Cuando hablamos que una onda se clasifica de acuerdo a, yo puedo ver que una onda pues se clasifica de acuerdo a un medio de propagación, en una dirección, una extensión, periodo y dimensión de propagación. Se puede tener todas estas clasificaciones, o puede tener 4 clasificaciones, o 3 clasificaciones. No necesariamente tiene que tener una sola clasificación, ¿ya? Bueno, habíamos hablado con respecto al medio de propagación, era mecánica que necesitaban un medio elástico para propagarse, y electromagnética que se pueden propagar tanto en un medio elástico como en el vacío. Tenemos también, con respecto a la dirección de vibración, donde la dirección de vibración, en este caso longitudinal, va en el mismo sentido que la propagación de la onda, y con respecto a la transversal, la dirección de vibración es perpendicular ya a la propagación de la onda. Luego tenemos la extensión del medio, que habíamos dicho que era estacionaria, cuando la energía queda, voy a ocupar el mismo término para que se entienda, estacionada en una región o en un espacio, ¿cierto? Y tenemos la viajera, que es aquella que comienza desde un punto de origen y, ¿cierto?, viaja hasta no volver al mismo punto. ¿Ya? Luego tenemos la periodicidad, que cuando es periódica, cuando tanto la amplitud como la longitud de la onda son la misma, son iguales. Y tenemos la no periódica, cuando no son periódicas, valga la redundancia, cuando son irregulares, las ondas son irregulares. Y luego, al final, tenemos dimensión de propagación unidimensional, que va en una sola dirección, bidimensional, que va en 2 direcciones, y tridimensional, que va en 4 direcciones. Ahora, alguno podría haber dicho, profesor, ¿y cuatridimensional existe? Bueno, hasta el momento, recuerden que una onda también viaja en el tiempo, ¿ya? Ahora, no se sabe muy bien cómo viaja en el tiempo, por eso no está bien definida. Pero si nosotros analizamos cómo una onda puede viajar en el tiempo, también podríamos hablar de cuatridimensional, pero solamente hablamos de esas 3 que están bien definidas. La otra todavía no está bien definida. Les voy a dar, no sé cuánto tiempo, qué horas son. ¿Alguien me puede decir la hora? Son las 10:30, estoy justo en la hora. Les voy a dar 40 minutos, lo voy a compartir acá, aquí. 40 minutos, ¿ya? Así que lo tienen que hacer al tiro. Tiene 8 décimas, fíjense, 8 décimas para la prueba. Harto. Bueno, tienen que colocar lógicamente su nombre, el curso, primero A o B. Mira, ¿cómo se clasificará una onda sonora? Considere el criterio de modo de vibración. Recuerden que una onda sonora está hablando del sonido. Entonces, según el modo de vibración, transversal o longitudinal, según los límites, ¿es viajera o es estacionaria? Según el medio de propagación, ¿es mecánica o electromagnética? Y según la clasificatoria según la dimensión, unidimensional o tridimensional. ¿Ya? Son esas 4 preguntitas, muy rápido. Ustedes lo único que tienen que tiquear, uno coloca su nombre, el curso, y tiquear las 4 posibilidades. ¿Ya? Ahí se la envío a el chat. Ahí se la envía el chat a todos. Y bueno, tienen 40 minutos, entonces sería hasta las 11:10. ¿Ya? Hasta las 11:10.
Y ahí voy a ver yo realmente si comprendieron la materia un poquito o no. ¿Ya? Y me disculpen que haber terminado tan abruptamente, pero se me pasó el tiempo volando. No sé si habrán puesto todos presentes. Habrán puesto todos presentes. Tengo solamente a 11 estudiantes. 11 estudiantes. ¿Ya? Sebastián, Isidora Torres, Lila, Francisca Carrasco, Cael, Ailín, María Paz, Diana, Sofía Marambio, Fran Urbina y Rocío Carrasco. Por favor, colocar presente. Son 11 y tengo 8 presentes. No sé si se habrán colocado antes. Me despido. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Disfruten y hagan la actividad. Son 8 décimas. Solamente colocar. Aprovechen. Después van a necesitar esas 8 décimas. Chao, Francisca. Chao a todos. Chao, Rocío. Chao, María. Chao, que estén bien. Chao a todos. Chao, profesor. Chao, Sebastián.